esta conversación la hemos titulado Reinventando las empresas, el caso de las empresas B Corp en la sociedad y en la economía. Y es que en los últimos 50 años hemos visto una pérdida del 68% de las especies del planeta. La temperatura media de la Tierra se ha incrementado una media de 1 grado centígrado y hemos batido récords de calor, inundaciones y tormentas. La desigualdad aumenta y se acelera. Son temas muy serios que están interconectados y que requieren de soluciones inmediatas. Pues bien, para hablar de la evolución de la conciencia empresarial y cómo podemos crear una visión sistémica y holística que aporte un valor positivo, nos acompañan Leo Goodson, que es cofundador y Chief Impact Officer o director de impacto de Felicidad. Aquí está. Hola, Leo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ciencia y magia al servicio del cambio. Eso es. Y Pedro Tarac, que él es cofundador de Sistema B International. Pedro, bienvenido a los dos. Pedro, Leo, gracias. Deseando escucharos y que pongáis la guinda al pastel en este primer día de Inspirational 21. Adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al espacio este. Os invitamos a compartir preguntas y los temas que trataremos con Pedro, así como haciendo una agenda muy breve. Queremos hablar dentro de esto de reinventar las empresas, empezando por los problemas, esto que ya estábamos comentando previamente, Elena, estos 50 años, ¿no?, de desigualdad, de deforestación. Ya vemos una imagen ahí de fondo, ¿no?, dentro del Inspirational. Ven a su izquierda o derecha, ¿no?, dependiendo cómo estén en vuestras pantallas, dos grandes imágenes que estaremos tratando estos problemas, cómo podemos encontrar soluciones. Problemas los tenemos a diario, solo encender la televisión, ver en el móvil y problemas. Intentaremos en este diálogo junto con Pedro tratar soluciones, ejemplos de empresas que están diseñadas y están creando un impacto positivo en la sociedad, para las personas, para la sociedad, para el medio ambiente. Y tratar estos temas que comentábamos antes, la deforestación, la desigualdad también, cómo estamos viendo ahí el tema de la pobreza, todo lo que es esto de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 17 grandes objetivos para estos 15 años al 2030, 169 metas, 242 indicadores. Mirá si hay problemas y soluciones para poder resolverlos. Así que os doy la bienvenida sobre esta temática. Lo que queremos comentar junto con Pedro son características que hay en común o beneficios que pueda haber desde el sector empresarial. Pensar que luego de la familia, la empresa es la agrupación más grande del mundo. ¿Cómo no vamos a poder resolver estas problemáticas con soluciones de mercado? ¿Cómo el mercado puede empujar desde el corazón de las empresas con sus productos y servicios a crear un impacto económico, social y ambiental? Nosotros también formamos parte a nivel mundial de lo que es el movimiento B Corp, de las empresas B de buenas, B de benefit, de beneficio ampliado a todos los grupos de interés, tanto empleados como clientes, proveedores y los accionistas también, pero esa mirada no cortoplacista, sino más a largo plazo. Entonces, una vez que ponemos todo en el común, llegaremos a unas conclusiones y síntesis con Pedro, a ver si podemos cerrar esa guinda del pastel como nos comentaba anteriormente. Así que, Pedro, muchísimas gracias. Hablemos de esto, de estas problemáticas que están sucediendo, ¿no? Ahí en la gran imagen que vemos. Somos de Argentina y eso es una de las villas, como se dice en Argentina, y todo este problema de la deforestación. ¿Qué opinas sobre todo esto, Pedro? Yo creo que en este tipo de problemas, que en realidad lo estamos viendo en gran parte del mundo, ¿no es cierto? Y en los problemas también están las oportunidades de soluciones, y en este caso de soluciones desde las empresas, facilitando a todos los actores del mercado ser parte de esa solución. Yo quiero llevar a un territorio concreto, por ejemplo, en lo que se llama el bosque atlántico, o selva misionera, que solía ser el segundo ecosistema más grande lluvioso forestal de las Américas después del Amazonas. Quedó 7.8% en pie. ¿Eso qué significa? Que se redujeron todas las capacidades de los servicios de vida que genera un ecosistema, como captura de carbono, como pool genético, como control de crecidas, como áreas de recreación, pero además como ecosistema para el florecimiento de las culturas. Entonces, concretamente, la empresa Guayaquil, de la que yo soy un pequeño inversor, nace justamente para que
así como se fue la selva, regrese la selva desde su modelo de negocio. Entonces, ¿qué hace? La empresa básicamente le compra la hoja de la yerba mate, que seguramente muchos de ustedes han visto a la gente del sur, de Uruguay, de Argentina, esto de la yerba mate, ¿no? Bueno, esa hoja se compra a los proveedores de pueblos indígenas y de movimientos campesinos, cooperativas, se les paga entre 40 y 60% más del valor de mercado. Y ese ingrediente, que no es de monocultivo, no es de la deforestación, sino que es una hoja del bosque tal como es el bosque, ¿no? Ese ingrediente se convierte en el insumo principal de los productos de Guayaquil, que es una empresa que provee al mercado bebidas energéticas, orgánicas, de comercio justo, pero además al poder competir con otros cultivos como la soja, como la marihuana, como otros cultivos que hay en ese ecosistema, en Paraguay, Brasil y Argentina, nosotros logramos que nuestros proveedores sean parte de esa solución que es la regeneración. Es una empresa, como cualquier otra empresa comercial, que tiene la regeneración de vida del ecosistema, de las comunidades y de las personas como propósito, como el propósito elevado. Cuanto más se venda, cuanto más inversión haya en este tipo de empresas, más regeneración ocurre. Cuanto más clientes hay, cuanto más proveedores que tengan estas características, más regeneración ocurre. Ahora, yo como pequeño inversor, después de 6 años de inversión, puedo decir que en diciembre del 2020 llegamos a una meta de 60.000 hectáreas de ecosistema regenerado, más de 1.250 familias que han podido vivir juntos y no han tenido que ir a las zonas de la pobreza, digamos, lo que, no sé cómo lo llaman en España, las chabolas, supongo, o los pueblos jóvenes en Perú, digamos, los lugares bien marginados y, digamos, y hay 600% de incremento en el valor de mis acciones. ¿Eso por qué ocurre? Porque básicamente la valoración de la sociedad por lo que hace la empresa se converge con la valuación accionaria. Y es bien interesante porque ahí vemos cómo todo lo virtuoso se combina. Ese es un caso muy real que hace que una empresa como Guayaquil, una vez que logra las 60.000 hectáreas regeneradas, tiene nuevas metas. Y las nuevas metas ya incluyen 1 millón de hectáreas para el año 2030. ¿Por qué? Porque el papel de este tipo de empresas no es solamente lograr los objetivos ella sola, sino es inspirar, es permitir que otros puedan elevarse. Y por supuesto es una empresa B, o como le decimos en este lado, B Corp, que además del propósito se compromete a tener una gestión de triple impacto, medir, digamos, los distintos impactos y hacer público sus impactos. Y además ampliar el concepto heredado de responsabilidad por parte de una empresa de solo limitarlo a los accionistas y se amplía esa responsabilidad a todos los stakeholders, como lo decimos en inglés, o todas las partes interesadas. Qué bueno, Pedro, porque esto es esa B, ¿no? Esa B de buena que decíamos es el benefit, diferente al profit, ¿no? Buscar ese crecimiento empresarial de crecer y crecimiento indefinido en un país no, en un planeta con recursos limitados. Entonces, con todas estas crisis y la foto que vemos ahí, ¿no? ¿Cómo podemos regenerar esas tierras con los productos o servicios y las materias primas que utilizamos? Como un ejemplo que quiero darle aquí en España, que es la empresa Ecoalf, en la que trabajamos mucho, es una empresa también B Corp aquí, una de las primeras, donde ellos vieron un problema. Configúrense, gente que esté estudiando, gente que viene trabajando en empresas y las startups. Esta semana comentaba que es el South Summit y están todas las startups del mundo aquí en Madrid, y la realidad es cómo configurar y diseñar una empresa partiendo de un gran problema. ¿Qué puede ser un tema ambiental o un tema de pérdida de bosques, de deforestaciones, o un tema de pobreza con un impacto social? Esta empresa cual
trabajó con eso. Hay muchos plásticos dando vuelta y dijimos, bueno, vamos a trabajar con esos polímeros, triturarlos, hacer un hilado y hacer prendas, igual que la misma calidad que lo más tradicional de la moda. Y crearon esto. A partir de ese problema vieron un diseño de empresa reinventándola, creando y definiendo ese propósito de resolver una problemática, haciendo una empresa que genere mucho impacto, creando empleos de calidad y resolviendo esa problemática, ¿no? Entonces, si podemos hacer esto mismo para que el mercado empiece a funcionar, para solucionar problemáticas públicas con soluciones de mercado y de forma privada, otra vez reitero, la empresa, luego de la familia, es la agrupación más grande del mundo, la que más innova, la que más empleo está generando. Entonces, tenemos esa gran oportunidad de poder diseñar y reinventar las empresas. Las empresas B Corps son esto, no son asociaciones, no son fundaciones, son empresas de todo tipo y tamaño en más de 150 sectores de la economía, más de 75 países en el mundo, y es un crecimiento que es al infinito, ¿no? Tanto en Europa como en Asia, como en América Latina, como nos está representando aquí Pedro. Así que bueno, con estos ejemplos, Pedro... Sí, dicho sea de paso, son más de 4.000 empresas B Corps en todo el mundo. En América Latina ya superamos los 730, con las mismas características que vos estás mencionando, pero lo más interesante a mi ver, Leo, es que elevan la vara. Es una nueva identidad empresarial, mucho más resiliente y mucho más, voy a inventar una palabra, mucho más respondiente a los problemas de 360 grados alrededor de una empresa, o más, digamos, yo diría, es una empresa que aprovecha todas las oportunidades de la empatía social que puede generar una empresa, ¿no? Este tipo de empresas son a su vez empresas muy queridas. ¿Por qué? Porque básicamente se conectan con lo que las personas nos identificamos en sus valores y nuestras visiones, pero además en ser parte de la solución, sin perder plata. Esto no es un tema de ONG, son empresas donde el lucro se reubica frente a la creación de valor integral, valor social, ambiental y económico. Y el lucro pasa a ser un gran indicador y una herramienta tremendamente importante de satisfacción a todos los stakeholders, incluyendo a los accionistas, ¿no? Esto es relevante mencionar, porque entonces es la fuerza de la economía, la fuerza del mercado que empieza a converger para esas necesidades que todos tenemos y que desde hace un tiempo, yo diría desde la crisis del 2008, empezamos a darnos cuenta que ya no nos alcanzaba solamente las soluciones o las expectativas puestas en la política para soluciones de gran escala. Si uno piensa, además de que las empresas son el mayor número de organizaciones después de la familia, las decisiones diarias más numerosas, ya no las más relevantes, son también de naturaleza comercial. Por lo tanto, es en estos dos universos donde ponemos la mira para hacer la innovación, innovación del sector, desde el sector privado, la innovación económica. Y en cada uno de estos universos, uno tiene oportunidades de innovar, y evolucionar la economía que fue pensada hace 250 años atrás, ¿no? La economía que todos conocemos. Entonces, siempre se piensa que la nueva economía la tienen que hacer los estados, los intelectuales, los grandes académicos, los grandes pensadores. De ahí venimos. Ahora existe la posibilidad que desde la práctica concreta, desde el mercado, desde las empresas, hagamos esas innovaciones como vos decías. Sí, qué bueno, y pienso en sistemas, ¿no? En sistemas y ecosistemas, ¿no? Terrestres, naturales, cómo realmente crear empresas como Patagonia, ¿no? Muy inspiradora, y cómo realmente inspira a otros negocios a crecer. Es una empresa que factura más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Y a nivel mundial está presente en casi todos los continentes, y cómo crear negocios a partir de esto. Volviendo al propósito y a esa misión, ¿se acuerdan esto los que estudiamos económicas o todos estos años de misión, visión, valores?
hace muy poquito tiempo, una empresa que lleva casi 70 años, Patagonia, antes era United Equipments, tenían una frase enorme que nadie se acordaba: estamos para reducir los impactos que tenemos en el planeta, creando los productos de mejor calidad. Y realmente, hace 7 años, 8 años, Patagonia entró en el negocio de la alimentación, creando Patagonia Provisions en la misma estructura. Pueden vender gorras como esta, materiales de escalada, pero también alimentos. Y crearon simplemente un purpose, un propósito, que es: estamos en el negocio de salvar el planeta. Entonces, save the world. En una simple frase que parece marketinera, pero detrás hay cantidad de gente trabajando en un propósito común, que es redefinir el sentido de éxito del mercado y de las empresas, creando ese impacto social o ambiental. Entonces, Pedro, ahí como poner puntos en común, no poner más ejemplos. Uno cortito que veo ahí, la parte de construcción y edificación. Yo soy socio de un estudio de arquitectura aquí en España que se llama SATT, S-A-T-T. Es la primera empresa de triple impacto que hace construcción, usando 0 agua, toda estructura en madera, y creando viviendas de 0 carbono o nulas en carbono, porque no utilizan agua, y en el uso también. Ahora en Europa el precio de la electricidad se fue a las nubes y estas promociones generan más energía de la que consumen. El mes de julio, 18 viviendas en toda esa promoción inmobiliaria generaron más energía de lo que consumieron. Son Positive Energy, si quieres, son empresas pasivas, que hay una certificación Passive House que permite esto mismo. Y hoy es realidad, y es en el sur de Madrid, está aquí. Entonces esas soluciones están poniendo desde la construcción, pasamos por todos los modelos, de la agricultura a la energía, a empresas de alimentación y ahora de construcción. Entonces, con todos estos ejemplos y ya cerrando en este último bloque, Pedro, ¿qué conclusiones tienes sobre todo esto? No, claro, este tipo de opciones ya existen, no es que hace falta, digamos, inventarla uno, ya existe lo que es la certificación B, el B Corp certificado privado, ¿no es cierto? Y claro, muchos de ustedes aquí estarán pensando: ¿y cómo se hace para que todas las empresas evolucionen en esa dirección? ¿No? Y que pueden cotizar en bolsa, empresas públicas, pueden ser familiares, pueden ser startups, pueden ser microempresas pyme, pueden ser gigantes como Natura, cosméticos, Avon, digamos, pueden ser grandes empresas como Ili Café, Juan Valdés, Concha y Toro, hay tantas, ¿no es cierto? Mi conclusión es que es mucho más, ¿cómo diría yo? Entusiasma mucho más ser parte de este tipo de empresas, porque uno empieza a vivir todas las dimensiones de un ser humano, ¿no? Uno vive el yo individual, en este mundo muy individualista, lo vive totalmente, porque uno persigue también la economía propia, pero al mismo tiempo vive el yo-nosotros, es decir, ser parte de la sociedad, ser resonante con lo que le está pasando a la sociedad, y no esperar que eso que le está pasando lo dé digamos, el Estado, ¿no? O la política, y al mismo tiempo ser resonante con la tierra. ¿Esto qué hace? Básicamente, yo diría como conclusión, genera una cantidad de adhesiones, y las adhesiones son de todo tipo. Posicionamiento en el mercado, a través de una nueva diferenciación de ser la mejor empresa para el mundo y no la mejor empresa en el mundo, ¿no? Es decir, ser una empresa que está resolviendo en concreto, materialmente y tangiblemente problemas que a mí me llegan, ¿no? Entonces es una nueva diferenciación, pero también es una nueva diferenciación para atraer talentos, y que todos sabemos que el secreto de las empresas está en los talentos y los equipos, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, atraer, por supuesto, inversiones, ¿no es cierto? Y aparte, este tipo de empresas pasan a ser noticias para las personas que de boca a boca van hablando de la empresa, pero también noticias para los medios, ¿no? En redes sociales, en medios gráficos, pasan a ser noticias. ¿Por qué? Porque habitualmente se piensa que ese tipo de soluciones van a venir desde la política o desde las ONG, ¿no? Entonces, yo diría que esta forma, digamos, de empresa es una nueva forma que tiene una herramienta que a mi juicio es común a todas,
que es que le permite a cualquier empresa sacarse la foto de su impacto integral. Y esta herramienta se llama evaluación del impacto B, ¿no? B Impact Assessment, que es una herramienta online, gratuita, es confidencial y que nosotros habitualmente las empresas tradicionalmente solamente medíamos la foto financiera, cómo estamos financieramente, y esto lo que permite es integrar lo financiero con los resultados sociales y ambientales. Y es una herramienta que tiene casi 200 preguntas, que se va actualizando periódicamente y que permite a los usuarios, ya son más de 130.000 empresas que lo están usando, les permite justamente hacerse las preguntas que habitualmente no se lo hubieran hecho. Y lo interesante con esas preguntas es que la respuesta es la que le da a uno la métrica, el puntaje. Si es que uno tiene más de 80 puntos, uno puede aspirar a ser este tipo de empresas, la Pico, ¿no? Y les puedo asegurar una cosa, toda empresa que empieza con este ejercicio se entusiasma y la gente empieza a entusiasmarse en cada una de sus áreas o unidades de negocio, porque todos quieren llegar, todos quieren ser parte de llegar al puntaje suficiente, el mínimo, los 80 puntos sobre los 200, para ser parte de una comunidad global que redefine el sentido de éxito de la empresa. Y por supuesto, al decir esto, el sentido de éxito de las personas, ¿no? Sí, súper interesante la herramienta, ¿no? En un mundo digital y tecnológico, que esta herramienta sea online, accesible a cada parte del planeta, en más de 153 sectores a día de hoy. Pedro, creo que fueron 150.000 estos últimos 15 años que están utilizando la evaluación, 4.000 empresas certificadas, y si dividimos, que soy de números, 4.000 entre 150.000, solamente el 2-3%. O sea, es un examen exhaustivo que se hace de las empresas, por eso está recobrando tanto valor el sello B Corp. Fíjense que con Pedro ya estamos terminando y no hablamos de certificación, sino un gran movimiento que de alguna forma tiene que demostrar esos índices altos de transparencia, y esta evaluación es la primera de empresa, no de producto, no de servicio, sino que se analiza la gobernanza, se analiza toda la parte de trabajadores, la comunidad, toda la parte de distribución y proveedores, el medio ambiente y los clientes, cómo genera impacto la empresa, cómo tiene un modelo de negocio de impacto para poder desarrollar esos productos y servicios. Entonces, pero bueno, estos últimos cinco minutos como reflexión y de lo que comentaba, yo creo que como puntos en común, hemos hablado de 150 sectores. Aquí dimos algunas píldoras y ejemplos en España, en América Latina, de empresas que están reinventando, siendo líderes en ese sector. Hoy a la mañana me enviaban una invitación, estuve en una mesa redonda del primer Plant-Based Food Festival, ¿no? Esto de las hamburguesas con proteína vegetal, y están todas las marcas de alimentación con alguna vertical y trabajando. Están reinventando un sector y viendo que también puede haber una proteína animal, pero también una proteína vegetal. El sector digital está completamente, ¿no? Parece que ganamos 10 años en toda esta transición digital y renovando y reinventando la empresa desde nuestro trabajo, desde cómo nos estamos desarrollando personalmente, profesionalmente, y ese propósito, ¿no?, que hablamos, tanto personal como profesional, cómo lo nivelamos, ¿no? Pedro, ¿qué opinas de todo esto? Claro, bueno, yo personalmente me la paso invirtiendo y participando de empresas nuevas. Una, de hecho, es de tecnología, que se llama Quinto Impacto en Mendoza, y su propósito es la integración social a través del desarrollo de productos digitales, ¿no? Y entonces, básicamente, no se trata de reducción de pobreza, es que se da, y es muy práctico, se da la oportunidad de un primer empleo digital a cualquiera, de cualquier sector, porque el gran problema que estamos viendo es que no es solamente el tema de la pobreza, sino de la integración social entre unos y otros. Entonces, vos encontrás los equipos que tienen gente que vienen de los orígenes más pobres y gente que viene de orígenes muy profesionales, pero que trabajan juntos y elaboran con la experiencia de esos distintos sectores, elaboran productos
de triple impacto, ¿no? Que le hacen bien a la sociedad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con, digamos, reducción de pobreza como producto, ¿no? Y se hacen mercados digitales, y yo ahí soy un pequeño inversor también. Otro proyecto que ya es de mainstream, digamos, son 3 industrias que se fusionan gracias a las propiedades compartidas de sus dueños, el del desarrollo inmobiliario, real estate, con la industria del turismo y la industria del espectáculo. Y las 3 deciden hacer los real estates combinadamente con un propósito, el desarrollo integral y regenerativo en territorios. Esto ya tiene su prototipo en marcha en el Valle de Calamuchita, en Córdoba, Argentina, pero el modelo de negocio justamente tiene que ver con la elasticidad del precio y el aumento de valor al precio de la tierra, gracias al agregado de impacto social ambiental, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que da para cualquier horizonte nuevo, ¿no? ¿Cómo incorporamos soluciones sociales de gran escala, sociales, ambientales de gran escala, integradamente a lo que estamos haciendo, a cualquier industria, de cualquier tamaño, ¿no? Y eso lo que hace es que juntos permitimos a todos nuestros inversores, nuestros compradores, nuestros colaboradores, digamos, y a nuestros vecinos, permitimos ser parte de la fiesta, ¿no? Porque estamos en un momento donde hay mucha depresión masiva. Necesitamos un nuevo horizonte de esperanza y optimismo, donde miremos a nosotros mismos como los actores de las soluciones y no generemos la lógica de que de aquí a 2 años, de aquí a 4 años va a venir un nuevo gobierno que va a resolver los problemas. Es cargar la mochila uno mismo, pero una mochila alegre, una mochila que nos permite estar con otros que tienen el mismo entusiasmo y abrir fronteras de entusiasmo, ¿no es cierto? Qué bueno, porque gracias a este impulso, parece que la pandemia aceleró todo este camino y esta transformación empresarial, y por suerte contamos con miles y miles de empresas en todo el mundo, unas 100, cerca de 700, 800 en Europa, ya pasamos la frontera de las 100 aquí en España, en América Latina un número similar, y esto es un crecimiento que no para. O sea, ¿cuáles son esos primeros pasos, así finales, para toda empresa? Primero medirse, ¿no, Pedro? Primero sacar esa foto, formar una hoja de ruta y empezar a evolucionar reinventar ese sector, ¿no? Pensar con innovación y cómo lo digital y lo ambiental está en consonancia. Claro, y por supuesto que tener el logo es una identidad que te da una fuerza y un posicionamiento de mercado. El logo de la B con el circulito de empresa B certificada, exactamente, sí, exactamente. Te da la identidad necesaria para relacionarte ya de entrada de otra manera. Ahora, a mí me encanta además decir que hay muchas empresas que lo son, pero que nunca nunca hicieron la certificación, pero ya son así, ¿no? Entonces, a mí me encanta invitarlas a ellas para que estemos juntos, ¿no? Que estemos juntos todos. En este camino, ¿no? Este es un camino de todo el sector empresarial evolucionando hacia otra economía y otro mercado. Fenomenal, Pedro. Muchísimas gracias por este espacio. Espero haber inspirado a toda la gente que está ahí detrás. Y bueno, estamos aquí atentos a preguntas y algunas cuestiones y matices que quieran profundizar. Pues Pedro y Leo, muchísimas gracias, muy inspirador sin duda para terminar esta primera jornada aquí en Inspirational 21. Tenemos muchísimas preguntas, así que a ver cómo vamos, 5 minutillos, un poco más. Os preguntan, tú has dicho al final, además Leo, has hablado de la hoja, bueno, has hablado de los 3 pasos de medir, la hoja de ruta y tal, y hablan precisamente de métricas. ¿Cómo se mide el impacto de las B Corps? Voy yo. Bueno, esto lo que tiene, primero dije medir, después gestionar, y algo que no comentamos tanto es un benchmark, una comparativa que tienen de empresas de todo el mundo. Ya decíamos que 150.000 empresas están midiendo sus métricas de impacto, tanto sociales o ambientales, con diferentes técnicas. Yo trabajo mucho en temas de gestión de medición del impacto, y ahí la noticia no tan buena es que hay más de 100 metodologías. No hay algo homogéneo y único
como las US GAAP, o yo estudié contabilidad, ¿no? Y hay una norma internacional que es homogénea. Ahora se está tratando de armonizar todo esto. Entonces, dependiendo de los sectores, de las industrias, y hay diferentes metodologías, insisto, más de 100, y se están midiendo de esa forma, un poco ad hoc, con indicadores, se fijan indicadores del sector y generar eso, generar informes de seguimiento, esa hoja de ruta que decíamos, y medir, y fijar objetivos de reducción. Si estamos hablando de emisiones de CO2, ir midiendo esas emisiones y año a año reduciendo. Ahorro y eficiencia energética, temas de movilidad, temas de todos los recursos que utilizan las empresas para moverse, para sus materias primas, eso, medir y gestionar y fijar esos indicadores. Preguntan a Pedro, tú has dicho que hay empresas que ya son B Corps o que no lo son, pero no tienen la certificación, puesto que no se han puesto a ello, básicamente ya lo llevan en su ADN, pero una empresa que quiere transformarse en B Corp o quiere, como decíais, lanzarse ese camino y que yo creo que deberían ser todas las del mundo eventualmente, ¿cómo comienza para ser B Corp? Empezamos con ese B Impact Assessment que habéis comentado, que está gratuito y que se puede uno hacer un assessment y luego ya saber si tengo los 80 puntos y ya me presento, porque yo sé que para ser B Corps hay unos requisitos que no es nada fácil. No sé si os sabéis el porcentaje de las empresas que quieren serlo y no lo consiguen puesto que no reúnen los requisitos. Creo que es un 3% de todas las que se presentan o algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, bueno, mira, ante todo, una vez que la misma empresa cree que ha llegado a 80 puntos, ahí vale la pena ponerse en contacto, por ejemplo, en España con B-Lab Spain, ¿no? Y en América Latina hay 10 sistemas B nacionales, hay un sistema B internacional, dependiendo dónde está ubicado la persona o la empresa, ¿no es cierto? Es ponerse en contacto y ahí empieza una conversación de organizar las respuestas, porque a diferencia de muchas certificaciones, este es un método socrático, es de preguntas, no es prescriptivo. Entonces, uno va mejorando a lo largo del tiempo. Yo le diría a cualquier empresa, nunca hay un imposible para ser B Corp, nunca. Uno va mejorando todo el tiempo y hay mucha colaboración, ¿no? Con otras empresas, uno se pone en contacto, ¿cómo lo hiciste vos? ¿Cómo fue en el caso de tal área? Entonces, no existe para mí la imposibilidad, salvo determinadas industrias, por supuesto, que de por sí son muy dañinas, ¿no? La de armas, a mi entender, la que genera los grandes problemas, ¿no? Como el petróleo, y ahí ya tenemos problemones, ¿no? Pero si una empresa de petróleo decide cambiar su propósito y transitar hacia una empresa de renovables, pero bienvenido, ¿no? ¿Qué mejor? Necesitamos que desde nuestra histórica imperfección vayamos todos caminando hacia la mejora, ¿no? Sin duda. En este sentido, yo comentaba además hace un minuto que creo que todas las empresas deberían acabar siendo B Corps, ¿no? U otra certificación de este estilo, porque claramente no es la única que existe en el mundo. Que no sé si esto es una ventaja o un inconveniente, que haya diferentes tipos de certificaciones, o todo suma, ¿no, Pedro? Elena, una cosita. Una cosa es una certificación de un producto, de un proceso, y otra cosa es una certificación de la misma empresa, que la organización empresarial, que incluso tienen exigencias jurídicas. Básicamente, enmendar el estatuto, objeto social del estatuto, comprometerse jurídicamente, ampliar la responsabilidad, lo que se llama responsabilidad fiduciaria, medirse y reportar públicamente, ¿no? Esta combinación, a mi entender, es única y es lo que lo hace tan potente el poder ser este tipo, porque lo hace creíble. Y otro detalle importante, Elena, es que cualquier persona en el mundo que sospeche de una empresa B Corp tiene la posibilidad que con prueba y con evidencia concreta ir a lo que se llama el International Standards Council, y ahí presenta la evidencia y puede probar que la empresa está mintiendo, está falseando información o retaseando información, y ahí, si se comprueba que es verdad,
la denuncia, se invita a retirarse a esa empresa con todos los efectos de la reputación que eso significa. Claro, por eso yo a todo el mundo le digo, si no lo haces en serio, no vale la pena. ¿Para qué? No lo hagas. No. Al final es backfire, ¿no? Te sale el tiro por la culata, como suele decir. De hecho, te preguntan en este sentido el papel que juega el greenwashing, en que muchas empresas, no digo a lo mejor con B Corps, pero con algún tipo de, me pongo el PIN de los ODS, me pongo los ODS en mi página web y luego sigo haciendo business as usual, ¿no? ¿Qué papel juega el greenwashing y cuántas empresas ahora o hasta ahora se han apuntado al greenwashing? Y cómo el trust, ¿no? Que cómo podemos confiar en dónde está ese punto de inflexión en el que podemos confiar plenamente que es real y auténtico. No te digo solo el B Corps, en general, ¿no? Hay muchas empresas que se unen al carro ahora, se suben al carro de los ODS sobre todo. Me pongo los ODS en mi web y allá vamos. ¿Esto cómo se soluciona? ¿Es a través de la transparencia y esas métricas otra vez de las empresas? Sí, uno de los puntos es ese. Hay de todo, Elena. ODS washing, impact washing, green washing. Entonces, la verdad que estamos en la era de la información. Estamos en una sala digital donde todos tenemos acceso al conocimiento, a la información, y la transparencia es vital. Yo cuando veo una web que muestra que a sus trabajadores abren sus cuentas, la parte financiera, la parte económica, el impacto social ambiental que están creando y el modelo de negocio, cómo está diseñado para esa problemática. Las empresas B Corps, muy poquitas tienen un departamento de sostenibilidad, un departamento de responsabilidad social corporativa. Directamente eso fluye, es transversal a la organización y no tienen ese departamento como un silo independiente, sino que greenwashing, yo siempre digo, si hay muchísimos modelos que hay que comunicarlos, y dentro de nuestra empresa de felicidad tenemos a los mejores creativos de Europa que vienen hace 30 años, y yo cuando me asociaba con ellos dije, jamás podría trabajar con gente que hace greenwashing, porque trabajar con las grandes marcas, sino que haya un contenido, esto que tú comentabas antes, ¿no? De ciencia y magia para esa transformación de modelos tradicionales, ese business as usual, donde haya un contenido, una narrativa, donde detrás los procesos, los servicios, con todos los ejemplos que comentamos con Pedro, eso es anti-greenwashing, ¿no? Porque hay realidad. Ahora, también hay que decir que en una empresa B Corp, básicamente tenés dos universos que mitigan la posibilidad de greenwashing. Greenwashing es algo que es histórico, va a ser para siempre, es parte de la naturaleza humana, ¿no? El querer mentir para tener una tajadita, para tener un posicionamiento. Eso es parte de la naturaleza humana en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mitigar el éxito del greenwashing? Por un lado, lo que comentábamos antes, de que cualquiera puede denunciar, ¿no? Con la prueba, por supuesto. Pero por el otro lado, al ampliar lo que se llama la responsabilidad de cuidado o responsabilidad fiduciaria, como se dice jurídicamente, cualquier accionista puede iniciar una acción judicial contra la gerencia y contra la empresa. Entonces, hay mecanismos de reducción de la posibilidad, ¿sí? No significa que se elimine totalmente, porque nunca se va a eliminar el face washing, ¿no? Como se llama. Solo un tema, total. Elena, por complementarlo, que lo comentamos, pero muy así en el aire y no quedó por matizarlo, es que todas las empresas se comprometen en sus estatutos. En la parte de gobernanza, tienen que ir al notario, modificar sus estatutos, donde la empresa eleva el deber fiduciario generando un impacto económico, social y ambiental. Y hay otro párrafo de deber de los administradores de la sociedad en generarlo. Entonces, no es algo voluntario, sino esto se somete a la alta dirección, se auditan esos informes y, como decía Pedro, están en los estatutos de la compañía. Total. No hay escapatoria. Última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué papel y qué poder tenemos los consumidores o clientes para exigir a las empresas que se transformen en B Corps? Vos sos debemos. Vos sos de España, ¿no? Esto, la verdad que es el voto que tenemos. Hay un claim y un vote B Corp, ¿no? Nosotros tenemos el poder de decidir como consumidores, todos los que estamos aquí, delante y fuera de la pantalla, en decidir por estas empresas. Donde vean un logo B, ahí, ¿no? Yo abro la nevera y dentro de la nevera veo productos ahí. Hoy estaba aquí con 3, 4 empresas y todos tenemos ese punto en común, ¿no? Que están cambiando todo.
están cambiando, gente que quiere ir a trabajar a estas empresas, inversores que quieren mover el capital hacia estas empresas, consumidores que están aliados, estoy hablando desde la generación Z, ya es intergeneracional, ¿no? De casi todos los consumidores que tenemos ese poder, como vamos a votar a nuestros gobernantes, tenemos el poder de elegir a estas empresas que realmente están cambiando y transformando y reinventando todo esto, ¿no? Sin duda, Elena, y además, sí. Sí, Dime, Pedro. Todos tenemos el poder de la palabra, como persona. Podemos ir al café y preguntarle al mesero cuál es el propósito de ese café. Suena raro, pero ¿cuál es el futuro que yo veo? Que cuando uno elige los productos, elige los restaurantes, elige, digamos, qué va a comprar, ¿no? Como consumidor, sí, puede también con su palabra hacer las preguntas de para qué existe ese café, ese restaurante, ese supermercado, esos productos. Esa palabra, esa pregunta del para qué y cómo esos actores del mercado van resolviendo nuestros problemas colectivos es muy potente, porque ese mensaje llega a la empresa, llega a la empresa. Un día vamos a estar eligiendo nuestros lugares según los propósitos, Elena, ¿eh? No, está claro, está claro. Está claro que tenemos ese poder que todos unidos poco a poco hacen mucho. Hombre, lo de preguntarlo al mesero, como decís vosotros, lo del propósito del café, lo voy a probar a ver qué cara me pone el mesero o el camarero en el bar. Lo voy a probar. Lo vas a avisar. Ya te diré, lo voy a hacer, ¿eh? Pero me quedo con algunos ejemplos fabulosos, algunos de Argentina, otros de España, pero que todos son mundiales y por supuesto globales, como EcoAlf, de nuestro querido Javier Goyeneche, al que le mando un fuerte abrazo, con el que yo estudié el COU hace mil millones de años. Por supuesto, todas las startups que están luchando por este triple impacto, startups de impacto social, ambiental, de todo tipo, y que están ahora, se presentan a South Summit. Mandamos un fuerte abrazo a todo ese equipo de Spain Startup, María Benjumea y South Summit, que se celebra esta semana también, aunque aquí todo el mundo en Inspirational, no se va nadie, ¿eh? Y por supuesto Patagonia, que ha sido la empresa que lideró casi el ejemplo a todos los demás, y me quedo con ese claim: estamos en el negocio de salvar el planeta. No solo está en Patagonia, sino estamos todos nosotros. Así que Leo Goodson, Pedro Tarak, muchísimas gracias por adelantarnos, traernos lo que es inevitable. Seguiremos hablando de ello. Gracias por estar hoy en Inspirational 21 y esperamos veros muy pronto. Así que despido a nuestros dos amigos. Pedro, gracias. Leo, hasta siempre. Gracias. Y solo a ti, me queda... Elena. Gracias.